Estamos ante el inicio de una nueva mitad de año y como todo año, en esta mitad de año, nos surge una pregunta y un concepto que siempre recorremos desde Sacha Planificación, porque también desde Sacha Planificación seguimos lo que nos enseña el método de la magia, el método de los 11 pasos de la magia, y es que cuando estamos ante una instancia como esta, que nos habla de una etapa concluida y una etapa por abrir, como es una mitad de año, surge la palabra evaluación. Un concepto, una palabra que, si lo pensamos desde lo cotidiano, lo primero que nos surge es todos los lugares y todas las instancias en donde hemos pasado por evaluaciones que otros han hecho en nosotros. Desde que nacemos hasta ámbitos que tienen que ver con el colegio, la facultad, el trabajo, la familia, un montón de lugares en donde esa evaluación es algo que el otro hace sobre nosotros y nosotros solemos someternos a esas evaluaciones para ver si aprobamos o no, si logramos o no, en base a lo que el otro nos ha puesto como objetivos. Como cada año, invito a que en esta instancia, en diferentes momentos del año, pero particularmente en ciertos momentos como la mitad de año, la mitad de un año, el que sea, a evaluarnos y que esa evaluación sea una evaluación que nosotros nos propongamos a nosotros mismos para no tener que depender de la evaluación que haga otro sobre nosotros mismos. Y esa evaluación, a nivel del ámbito empresarial, a nivel del ámbito del emprendedurismo, suele hacerse con diferentes técnicas o herramientas, pero sobre todo técnicas que son cada vez llevadas a que sean resolutivas, que sean simples, que sean prácticas. Y es por eso que para el encuentro de hoy traje una técnica que se usa en estos ámbitos y que tiene que ver con un punto inicial de una pregunta que se hicieron unos investigadores en su momento, que es ¿qué es lo bueno y lo malo para alcanzar los objetivos organizacionales? Esa es la pregunta que se hicieron los que en su momento crearon lo que hoy se conoce como el FODA o el DAFO, que es una técnica que se basa en esos 4 conceptos. Cada una de esas letras es una palabra del DAFO o FODA. Y esa técnica en particular nació a partir de esa pregunta que les mencionaba recién. Se buscaba cuál era la falla de la planificación corporativa y se hizo una investigación durante 9 años financiada por las 500 empresas más reconocidas en ese momento que querían entender, a ver, ¿por qué no falla la planificación empresarial que estamos realizando? ¿Cuál es la falla? ¿Cuál es el problema en lo que estamos haciendo? Y 9 años le dedicaron a ese estudio para llegar a conclusiones que fueron las que después se utilizaron para armar esta herramienta, esta técnica de evaluación que es el DAFO. Ahora, podemos ver muchas cosas en lo que estoy relatando hasta el momento. Y como punto principal podemos ver que es muy llamativo que para hacer ese análisis utilizaron algo que el método de la magia nos enseña a utilizar como herramienta, como lugar en el cual también analizar lo que estamos haciendo, que es ver lo idéntico en lo diferente. Eso fue una de las cosas que consideraron al momento de hacer esa investigación durante 9 años, es qué lugares idénticos hay entre todas las empresas diferentes que eran las destacadas o las que vendían más o las que tenían mejor posición en ese momento. Así como también podemos ver otra vía por la cual detectar ese análisis y hacer un mejor análisis como punto de partida, que es también considerar lo diferente y lo idéntico. O sea, entre todas esas empresas, qué cuestión diferente nos aporta a nosotros al momento de realizar ese análisis de todo lo que sucede en el mundo empresarial. Obviamente que el método de la magia y lo que recorremos también en esa planificación no es solamente para el ámbito empresarial, sino que lo podemos llevar a cualquier ámbito en la vida. Lo que quiera cada uno hacer es decir, bueno, veo lo idéntico en lo diferente, en los diferentes lugares en mi vida en donde veo que hago una misma cuestión. ¿Qué es lo idéntico en todo eso diferente que hago? ¿Y qué es lo diferente en lo idéntico? Eso lo hago como una mención para que podamos también entender que ese trabajo que hicieron de investigación durante 9 años
estaba enfocado principalmente ¿en qué? En considerar cuál era la falla. ¿Cuál era el fallo en la planificación a nivel organizacional, empresarial? Estoy hablando de hace 60 años atrás, donde se empezó a hacer ese estudio. Y se llegó a la conclusión de que todo eso que se había hecho y esa falla que habían visto, a partir de esa pregunta que hice al inicio, tiene que ver directamente con estas 4 palabras que luego propusieron a modo de conclusión. Y es que en cada ámbito, al momento de hacer una evaluación, tenemos que considerar cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades y cuáles son las amenazas. Esas son las 4 preguntas que pusieron en 4 cuadrantes y el análisis que hace esa herramienta lo que invita es a entender cada concepto y la relación que hay entre cada concepto en los diferentes momentos de evolución que tiene una empresa o un emprendimiento. Ahora, para usar esto y que nos sirva y analizar esto que estamos viendo como a través de la herramienta del FODA, ¿nos sirve o no para nosotros evaluarnos a nosotros mismos? Es una herramienta que es útil para realizar esa evaluación que mencionaba al inicio de evaluarnos a nosotros mismos y no depender de que el otro nos evalúe. Por un hecho de que tenemos pocos minutos en estos videos, voy a tomar como punto de partida uno de los conceptos que es el concepto de la fortaleza. Concepto de la fortaleza que para el FODA está íntimamente relacionado con algo que hay que mantener. La fortaleza, el FODA dice que es algo que nosotros tenemos que reconocer y mantener y que nos da una ventaja, esa fortaleza, nos da una ventaja competitiva sobre otros mercados. Es una breve explicación de ese concepto en particular para que entendamos desde dónde partimos. Ahora, también podemos preguntarnos, a partir de esto, cuando hablamos de fortalezas, ¿qué es una fortaleza y cuándo una fortaleza, o sea, hasta cuándo tengo que mantener esa fortaleza y cuándo es que esa fortaleza ya tiene que ir a una próxima instancia? ¿Qué pasa cuando esa fortaleza ya deja de servirme para lo que quiero alcanzar? Cumplió su ciclo, o podemos decir que con esa misma fortaleza llego hasta un lugar, pero no puedo ir más allá de eso que ya me es dado, esa fortaleza que yo he logrado forjar o que me es dado en mí. Es una fortaleza que yo tengo porque me es algo dado en mí. Entonces, a través de eso de esto que estamos recorriendo, podemos ver que ya la palabra fortaleza como concepto nos invita a ver que en un lugar donde parece que hay un lugar, en realidad hay muchas cosas más contenidas. Y para este punto traje un relato bastante conocido en diferentes ámbitos, incluso se hizo una película de esto que voy a contarles ahora, que es que, imagínense una fortaleza, una especie de castillo en el medio de una montaña, y un soldado que llega a esa fortaleza, porque es convocado a que durante un tiempo tiene que permanecer en esa fortaleza al igual que otro grupo de soldados, y ese soldado llega a esa fortaleza que tiene una característica en particular que es muy reconocida dentro del país en donde estaba esa fortaleza, que era Italia. Muy reconocida esa fortaleza porque había sido un lugar del cual se habían defendido de los tártaros y particularmente habían sucedido ahí un montón de batallas que hicieron que pudieran defenderse de todo lo que en ese momento eran los enemigos de los italianos, que eran los tártaros. Por eso esa fortaleza en particular empieza en ese momento a ganar mucho prestigio y queda reconocida como un lugar de mucho prestigio. Este soldado llega a esa fortaleza luego de muchos años de ese combate, de esa guerra, conociendo esta historia y cada vez entra más en la dinámica de esa fortaleza, que tiene una característica particular también, otra, y es que enfrente tiene un desierto. Lo que se ve en el horizonte es un desierto. Ese soldado que llega ahí, que también pasa a ser capitán en algún momento, cada vez perfecciona más ese arte que tiene de utilizar los tiempos, organizar los tiempos,
organizarse con otros soldados, cada vez es más reconocido en el rol de capitán que lleva a cabo, las tareas que realiza, la vigía que realiza también de el horizonte, ese desierto, del cual todo el tiempo tiene cierta esperanza de que va a surgir ese enemigo, que va a volver a atacar ese enemigo y que eso le va a dar un lugar de reconocimiento a él por haber participado en esa batalla y que quedará a él en ese lugar épico por haber participado de esa batalla y será también prestigioso él por haber participado de esa guerra, de esa batalla. Ahora, ¿qué sucede? Que pasan los días, pasan las semanas, los meses, los años, las décadas. Ese capitán sigue ahí y el enemigo no llega. El desierto está ahí, aparecen manchas borrosas en algún momento que dan a entender de que algo está pasando, pero el enemigo durante décadas y décadas no llega. Y esa fortaleza que en su momento tenía un prestigio enorme, cada vez empieza a venirse abajo, a desgastarse, a que haya cada vez menos soldados. ¿Y por qué les relato todo esto? Este relato es una novela de Dino Buzzati, un italiano que escribió hace bastantes años ya esta novela en particular, que es ficción, pero que también nos invita a ver una cuestión muy concreta en cuanto al concepto de fortaleza, y es que la fortaleza, como lugar que lo podemos pensar tanto como una fortaleza que yo tengo, como decía antes, algo dado que logré armar en mí, o la fortaleza como ese lugar en donde yo llego a eso y armo ahí una defensa y cada vez lo mantengo más, nos invita a pensar y a reflexionar de cuándo una fortaleza es una fortaleza y cuándo esa fortaleza pasa a ser una prisión, un lugar que me atrapa, un lugar del cual no puedo ir más allá porque creo que con lo que ya tengo de esa fortaleza ya alcancé lo que tenía que alcanzar o porque eso me va a alcanzar, esa fortaleza me va a alcanzar para lo que tengo que lograr. En este punto podemos ver claramente que el mismo Foda nos invita a pensar la fortaleza a través de un sí entonces. Un sí entonces es una formulación que es un armado de una ley. Dos polos dialécticos que arman una ley en la cotidianeidad. Si hago tal cosa, entonces tal cosa. Si sigo tal fortaleza, fortaleza en mí, entonces tendré una ventaja competitiva. Eso es lo que nos decía, o lo que nos invita a pensar el FODA con su primer concepto. Si mantengo mi fortaleza, entonces tengo una ventaja competitiva. Ahí podemos ver ese armado de ley que nos dice que el FODA ve la fortaleza por una vía. Ahora, no considera la otra vía. ¿Qué pasa cuando esa fortaleza ya no me sirve o no me alcanza para lo que quiero hacer? ¿Qué pasa cuando esa fortaleza llegué hasta tal lugar y ya no me funciona más? O me funcionó para algunas cosas y para otras no. Podemos ver ahí entonces que donde nosotros pensamos que hay un solo concepto, hay dos lugares que tenemos que considerar y que nos invita también a reflexionar con respecto al uso de la fortaleza en mí, lo que me es dado. ¿Hasta dónde lo uso? ¿Y hasta dónde tengo que ir más allá de lo que me es dado o lo que es una fortaleza en mí? Esta invitación es a también conectar con lo que venimos recorriendo a través de los talleres de Sacha Planificación, con una de las verticales que nos invita a recorrer, a aplicar y a comprender en el día a día de lo cotidiano el cuadro de las coordenadas psíquicas y operativas, donde está la ley, donde está el objeto, donde está el ser y donde está el sujeto. Cuatro de los conceptos que nos permiten entender, comprender y, como decía antes también, aplicar esto que estamos recorriendo y ver que en la fortaleza, donde parece que hay un lugar, en realidad hay dos. Y tengo que aprender a usar esa fortaleza. Y cuándo, hasta cuándo la uso y qué tengo que hacer después. Esto que estoy relatando acá es una de las cuestiones que recorremos a través de los encuentros de Planificarme, donde también vemos que esa pregunta que nos hicimos al inicio, que nos planteaba el FODA, o que se hicieron los que se hicieron a sí mismos, los que crearon el FODA en su momento, esa pregunta que parte de ¿qué es lo bueno y qué es lo malo para alcanzar los objetivos organizacionales? Nos lleva a un lugar en donde vemos que esa misma pregunta
puede tener una respuesta mejor que el FODA, que lo que hoy usamos como técnica de evaluación, que es el FODA. Pero también podemos ver que gracias a este recorrido y lo que recorremos también en Planificarme, tal vez hay una pregunta que va más allá de la pregunta que se realizaron en un inicio y que nos permite llegar a un lugar mucho más avanzado, mucho más elevado de lo que implica evaluarnos a nosotros mismos, con qué herramienta evaluarnos a nosotros mismos, con qué referentes evaluarnos a nosotros mismos y no depender de la evaluación que hagan los otros de nosotros mismos. Nos encontramos, ojalá, muy prontamente en un próximo video de YouTube, y a quienes quieran participar de la actividad de Planificarme pueden encontrar toda la información en el link que está aquí abajo del video. Muchísimas gracias.